gracias, mucha suerte. Muy buenos días, los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Evite contingencias tributarias en el pago de remuneraciones a los accionistas y a sus familiares, evento dirigido a toda persona jurídica cuyos accionistas, socios y o familiares laboren para esto. El estudio Torres y Torres Lara Abogados es una firma legal con 54 años de actividad ininterrumpida. A la fecha contamos con un staff multidisciplinario de más de 40 abogados enfocados a brindar servicios de asesoría legal tanto preventiva como correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, cabe precisar que nuestra firma forma parte del grupo TITL, compuesto por ACE Consultores, que es nuestra consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudio de mercados, entre otros. Y la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestro business broker. Con esta red, lo que buscamos es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 15 países. El grupo TITL periódicamente organiza estos eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. El objetivo fundamental de este webinar es dar a conocer las reglas de valor de mercado de las remuneraciones de los accionistas y o sus familiares, pues el exceso no es deducible del impuesto a la renta. Además, califica como dividendo y se puede regularizar en el mes de diciembre. La mecánica del webinar, como siempre, será la siguiente. Tendremos un expositor que desarrollará el tema por un espacio aproximado de 30 minutos. Luego de la exposición, nuestro expositor absolverá las consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 minutos. Por ello, les pedimos que durante la exposición vayan redactando sus consultas en el chat del Zoom para que puedan ser absueltas al final de la misma. Sí, por favor, les pedimos que sean consultas muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras dure la exposición, no se preocupen. Estas serán enviadas a sus correspondientes correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta, para que por favor la llenen y nos la envíen para así poder seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestro expositor, el doctor Carlos García Donaire. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, es especialista en Derecho Tributario, es asociado senior del área tributaria de Torres y Torres Lara Abogados. Damos pues el uso de la palabra al doctor Carlos García Donaire para que inicie su exposición. Buenos días, Carlos, adelante. Buenos días, Silvia. Buenos días con todos.
Eh, ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la Se ve, pero diapositiva? no, sí se ve, pero ponlo por favor en pantalla completa. Ok, perfecto. Ya está. Ahora sí se ve. Se ve y se te escucha bien. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, justamente como partimos del título, ¿no? La idea hoy día es justamente tratar de evitar contingencias tributarias en el pago de las remuneraciones que realicemos a los accionistas y a los familiares de estos accionistas, ¿no? Entonces, un poco la idea es dar a conocer las reglas que se aplican a este tipo de gasto, a este pago de remuneraciones de los accionistas y a sus familiares, ¿no? Cómo regularizar la situación que tenemos en caso determinemos que se ha excedido este valor de las remuneraciones, ¿no? Cómo llegar a evitar estas contingencias tributarias, ¿no? Entonces, un primer punto que hay que ver es que las remuneraciones terminan siendo un gasto deducible para la empresa, ¿no? Como todo gasto, normalmente se tienen que cumplir ciertos principios para su deducción, ¿no? Causalidad, fehaciencia, entre otros, ¿no? Sin embargo, tratándose de determinados gastos, se tienen que cumplir ciertas condiciones, requisitos adicionales para su deducción, ¿no? Como en el caso del pago de remuneraciones a los accionistas y a sus familiares, ¿no? Entonces, para tener estas reglas claras, vamos a comenzar a señalar a quién corresponde este límite, ¿no? A quién aplica este valor de mercado de las remuneraciones. No necesariamente es a todos los accionistas, sino van a ser a los accionistas que lleguen a calificar como partes vinculadas. ¿Qué familiares van a estar dentro de esta limitación? El cónyuge, el concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿no? Ahora, un primer requisito para efectos de que estas remuneraciones que vamos a pagar sean deducibles es que se compruebe efectivamente que estas personas, los accionistas o los parientes, laboren efectivamente dentro de la empresa de la persona jurídica y finalmente que esta remuneración no exceda el valor de mercado. Ahora, para efectos prácticos nosotros estamos mencionando accionistas, ¿no? Pero dentro de este concepto entran no solo los accionistas, sino el titular de la EIRL, los socios, participacionistas o asociados de personas jurídicas, ¿no? Si bien el término común, digamos, de accionista es más sencillo de utilizar, ¿no? Pero tenemos que ver que este límite aplica en general a cualquier digamos, accionista, participacionista, socio, asociado, vinculado a la persona jurídica, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de sociedades, sino estamos hablando de personas jurídicas en general, ¿no? Y justamente al cónyuge concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de estos accionistas que califiquen como partes vinculadas o segundo de afinidad de estos accionistas que califiquen como partes vinculadas, ¿no? Cuando hablamos de segundo de afinidad, vamos a poder ver que se tratan de los abuelos del cónyuge, los hermanos del cónyuge, los nietos del cónyuge, ¿no? Cuando hablamos hasta el cuarto grado de consanguinidad, vamos a ver que van a comprender a los padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, sobrinos nietos, bisnietos, nietos e hijos, ¿no? Entonces, cuando encontremos alguno de estos familiares dentro de la empresa, dentro de la planilla de la empresa, pues vamos a tener que verificar si estas personas de acá terminan siendo familiares de algún accionista que termine resultando ser parte vinculada al empleador, es decir, a la persona jurídica, a la empresa, ¿no? Ahora, siempre hablamos de vinculación, ¿no? De encontrarse el accionista vinculado a la persona jurídica, al empleador, ¿no? En estos casos de acá, cuando hablamos del valor del mercado de remuneraciones, vamos a encontrar supuestos específicos de vinculación, ¿no? Acá hemos señalado cuáles son los más comunes, ¿no? Por ejemplo, que el accionista posea más del 30% de acciones, directa o indirectamente, de la sociedad, ¿no? En este caso de acá, si por ejemplo, yo soy accionista de una empresa y tengo el 40%, a mí me va a aplicar el valor de mercado de las remuneraciones si es que me encuentro en la planilla de la empresa, ¿no? Y no solamente a mí, sino a mis familiares que estén trabajando también en la empresa, ¿no? Puede ser mi cónyuge, puede ser mi hijo, mi padre, entre otros, ¿no? Siempre que estén dentro de la limitación, ¿no? Que es hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es verificar si ese accionista, socio, participacionista termina siendo vinculada con la persona jurídica, ¿no? Y una vez que hemos determinado que sí es vinculado, vamos a verificar qué familiares o si el propio accionista está dentro de la misma planilla de la empresa, ¿no? Para verificar dentro del organigrama de la misma empresa, para verificar si le aplica el valor de mercado de remuneraciones.
También va a ser parte vinculada al empleador, a la persona jurídica, el accionista que tenga cargo de gerente, administrador o cargo similar, ¿no? Y que tenga funciones de administración general. En este segundo supuesto, ya no importa si el accionista tiene más del 30% de acciones o de participaciones del capital social, ¿no? Acá, simplemente en el segundo supuesto, lo que importa es saber si esta persona accionista puede tener 1%, 2% de capital social, tiene el cargo de gerente, administrador o cargo similar y que tenga funciones de administración general, ¿no? Si llegamos a determinar que tiene funciones de administración general, entonces también va a ser considerado como parte vinculada al empleador, a la persona jurídica, y por lo tanto va a estar sujeto al valor de mercado de las remuneraciones, tanto ese accionista, gerente, administrador, como sus familiares, ¿no? Adicionalmente, también otro supuesto es que ese accionista puede ser director, ¿no? O tenga los cargos mencionados anteriormente, ¿no? Gerente, administrador o similar, y tenga funciones para contratar al personal de la empresa, ¿no? O injerencia directa o indirecta en el proceso de selección para la contratación de este personal, ¿no? Si llegamos a determinar ese supuesto, también ese accionista y sus familiares van a ser, digamos, sujetos a este valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Digamos que estos son los supuestos más típicos que vamos a encontrar, ¿no? Ahora, cuando determinamos que alguien es sujeto de aplicación del valor de mercado de remuneraciones, vamos a determinar si esa remuneración que se le paga a esa persona está dentro del valor de mercado, ¿no? Para lo cual vamos a aplicar determinadas reglas. Por ejemplo, que yo soy accionista de una empresa y, digamos, estoy en el supuesto 1 de vinculación, ¿no? Tengo más del 30% del capital de la persona jurídica, entonces la remuneración que se me pague a mí como trabajador accionista de la empresa va a estar sujeta a estas reglas de valor de mercado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que verificar? Son estas reglas de acá, ¿no? Estas 5 reglas, ¿no? Tenemos que buscar primero a un trabajador referente para compararnos con él, ¿no? Para saber si realmente nuestra remuneración, la remuneración que se le paga al accionista o a sus familiares, se encuentra dentro del valor de mercado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una comparación, ¿no? Si, digamos, yo soy el accionista que está sujeto al valor de mercado de las remuneraciones, lo primero que vamos a tener que verificar es si existe algún otro trabajador referente que realice funciones similares a la mía. Si encontramos en nuestro organigrama algún trabajador que realice funciones similares a la nuestra, entonces nuestro valor de mercado va a ser la remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares a la nuestra, ¿no? Si no llegamos a determinar algún trabajador bajo la regla 1, recién pasamos a la segunda regla, ¿no? ¿Cuál es la segunda regla? Ok, no hemos podido determinar a alguien que realice funciones similares a la nuestra, entonces tenemos que buscar a alguien que se encuentre en un nivel jerárquico equivalente, ¿no? Alguien que esté, digamos, en el mismo rango, jerarquía de nosotros, ¿no? Y buscar al trabajador mejor remunerado dentro de esa jerarquía equivalente, ¿no? Ese sería nuestro trabajador referente, ¿no? Con él nos vamos a tener que comparar, ¿no? Y nuestro valor de mercado sería justamente lo que gane ese trabajador mejor remunerado de nivel jerárquico equivalente. Si tampoco llegamos a determinar en nuestro organigrama la regla número 2, porque no existe ese tal trabajador, nos vamos recién a la regla 3. La regla 3 nos señala que vamos a tener que comparar nuestra remuneración con el trabajador mejor remunerado de la jerarquía inmediata inferior, quienes están debajo de nosotros, ¿no? Buscamos quienes están debajo de nosotros, buscamos al mejor remunerado, ¿no? Y nuestro valor de mercado va a ser el doble de lo que se le pague a ese trabajador, ¿no? Si a él se le paga 100, entonces lo máximo de nuestro valor de mercado va a ser 200, ¿no? Si no llegamos a determinar esa regla 3, nos vamos a la regla 4. ¿Cuál es la regla 4? Vamos a tener que buscar quién se encuentra por encima de nosotros, ¿no? En nivel jerárquico inmediato superior. Si existe alguien que está a nivel, digamos, nivel jerárquico superior a nosotros, vamos a tener que buscar cuál de esos trabajadores es el que tiene la menor remuneración, ¿no? Y ese va a ser nuestro límite de valor de mercado. Si no podemos llegar a aplicar esta regla 4, ya nos vamos a la regla 5, que es por la de efecto, ¿no? En la regla 5 vamos a tener que hacer una comparación, ¿no? Y el monto mayor va a ser nuestro límite de valor de mercado, ¿no? Para esto vamos a tener que comparar como monto máximo 95 UITs o
la remuneración del trabajador mejor remunerado dentro de la empresa multiplicado por el 1.5, ¿no? El monto que resulte mayor, ese va a ser nuestro límite de valor de mercado, ¿no? Si digamos en aplicación de la regla 5, el monto mayor resulta 300, entonces ese es nuestro límite, 300, ¿no? Lo que se pague por encima de 300 ya superaría nuestro valor de mercado. Entonces, ese exceso ya tendría, digamos, otro tratamiento, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Ahora, un punto importante es que no cualquier trabajador puede llegar a ser el trabajador referente. Para que uno de los trabajadores llegue a ser trabajador referente, hay que tener en cuenta estas 3 reglas de acá, ¿no? Ese trabajador referente con el que nos vamos a comparar dentro de la empresa no puede tener relación de parentesco con nosotros, ¿no? Si yo soy el accionista y quiero saber cuál es el valor de mercado que me puede aplicar, entonces no puedo tener como trabajador referente a alguien que se encuentre en parentesco conmigo hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, ¿no? ¿Y qué pasa si, digamos, el trabajador referente resulta ser otro accionista? Ok, otro accionista puede ser válido, no hay ningún problema, ¿no? En la medida que no tengamos parentesco con ese accionista, ¿no? Hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, ¿no? Ahora, el trabajador referente tiene que haber laborado en el mismo periodo que nosotros, ¿no? Tiene que tener el mismo tiempo. Si nosotros hemos trabajado todo 2022, entonces el trabajador referente también tiene que haber estado durante todo el 2022, ¿no? No puede haber ingresado a mitad de año, ¿no? Este trabajador referente tiene que tener el mismo periodo por el cual nosotros estamos evaluando nuestra remuneración si está a valor de mercado o no, ¿no? Ahora, para determinar nuestra remuneración, el valor de mercado solo va a considerar las rentas de 5ª categoría que se terminen pagando a este trabajador referente, ¿no? Si por ahí se llega a pagar otro tipo de renta, esa renta no se considera, ¿no? Solo se va a considerar la renta de 5ª categoría. Ahora, ¿qué sucede si, digamos, llegamos a determinar que hemos excedido el valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? En este supuesto de acá, lo que va a corresponder es hacer una regularización. Esta regularización la vamos a tener que hacer en el mes de diciembre, justo ahora, ¿no? En este periodo de diciembre. Porque la idea en este caso es evitar contingencias tributarias, ¿no? Y las contingencias tributarias en este valor de mercado de las remuneraciones se efectúa ahora en diciembre, ¿no? El ajuste de la regularización se efectúa ahora en diciembre, ¿no? ¿Qué pasa con el exceso, no? Si, digamos, llegamos a determinar, según las reglas que hemos visto, que el valor de mercado era 200, pero nosotros hemos terminado pagando 500 al accionista, nos hemos pasado en 300, ¿no? ¿Qué pasa con ese exceso de 300, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese exceso de 300 no es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Porque normalmente todas las remuneraciones las consideramos como deducibles, ¿no? Pero si esta remuneración excede el valor de mercado, ese exceso no va a ser deducible, por lo tanto vamos a tener que repararlo en la declaración anual, ¿no? Ese exceso, para efectos del impuesto a la renta, ya no es considerado renta de 5ª categoría. Por lo tanto, no tenemos por qué efectuar retención de 5ª categoría. Ese exceso va a ser considerado como dividendo para el accionista, ¿no? Entonces, si ese exceso califica como dividendo para el accionista, vamos a tener que pagar el impuesto correspondiente a los dividendos, ¿no? El 5% por impuesto a los dividendos, ¿no? Y ahí se pueden presentar 2 situaciones, ¿no? Que quien está en la planilla es el mismo accionista, ¿no? Entonces, si es el mismo accionista quien está en planilla y ahora en diciembre tenemos que verificar si esta remuneración que le hemos pagado al accionista supera o no el valor del mercado, si llegamos a determinar el exceso, entonces vamos a tener que efectuar la retención en este periodo de diciembre. Entonces, sobre el exceso del valor de mercado, sobre ese exceso que califica como dividendo, vamos a tener que efectuar la retención al accionista, ¿no? Hasta lo que se pueda, ¿no? Porque si no alcanza, entonces ya le corresponde al mismo accionista efectuar el propio pago directo, ¿no? Pero igual corresponde retener en la medida que
que sea posible, ¿no? Si vamos a pagar alguna retribución, en este caso por el exceso, entonces sobre ese exceso retenemos, ¿no? Ahora, otro supuesto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el exceso es del pariente, por ejemplo, del cónyuge, ¿no? En realidad el cónyuge no es el accionista, ¿no? El accionista es el esposo, por así decirlo, ¿no? La esposa. En ese caso, le corresponde al mismo accionista efectuar su pago del impuesto a los dividendos de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso, el accionista es el contribuyente, ¿no? Como no hay ninguna retribución a favor del accionista, entonces el accionista va a tener que regularizar su propia situación. Va a tener que hacer su pago de impuesto a los dividendos, ¿no? También este exceso vamos a tener que anotarlo en los libros y registros contables, ¿no? Ahí en el plano ustedes van a poder ver la opción para que se pueda anotar este exceso de valor de mercado de remuneraciones, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si nosotros no hemos tenido en consideración estas reglas, ¿no? Las principales contingencias que vamos a notar es, primero, a nivel de los dividendos, si es que hemos tenido al accionista en planilla y no hemos tenido en consideración este valor de mercado de remuneraciones, lo que va a ocurrir es que en algún momento nos van a decir, ¿no? Tú en diciembre tuviste que regularizar la situación porque excediste el valor de mercado de remuneraciones. Tuviste que considerar ese exceso como dividendo y efectuar la retención correspondiente, ¿no? Si no efectuamos la retención correspondiente, entonces nos aplica de por sí una multa, ¿no? Del 50% del tributo no retenido, ¿no? Esta multa es subjetiva, ¿no? No retuviste al momento de pago, entonces te aplica la retención. Te aplica la multa por no haber retenido, ¿no? Pero no solamente es la única multa que se genera, también potencialmente se podrían generar otras contingencias tributarias en la medida que no hemos tenido en consideración estas reglas, ¿no? Por ejemplo, si no hemos tenido en consideración estas reglas, es muy probable que hayamos deducido todo el gasto en la declaración anual. Sin embargo, ya sabemos que el exceso no es gasto deducible. El exceso no es considerado renta de quinta categoría. El exceso es considerado dividendo, ¿no? Por lo tanto, el dividendo no es deducible. Entonces, potencialmente, habríamos deducido un gasto que no correspondía, lo que potencialmente nos generaría también un impuesto a la renta por pagar omitido más intereses moratorios, ¿no? El hecho de declarar gastos que no son deducibles, que no corresponden, también nos harían sujetos a la aplicación de una multa, ¿no? Por declarar cifras o datos falsos, ¿no? Equivalente al 50% del tributo por pagar omitido, ¿no? Más intereses moratorios. También este no reparo del gasto nos podría generar no solo contingencias en este ejercicio, sino en ejercicio futuro. ¿Por qué? Porque si modificamos la determinación del impuesto a la renta y se determina un mayor impuesto, ese mayor impuesto va a generar contingencias no solo en este ejercicio 2022, sino en los ejercicios futuros. ¿En dónde? A nivel de los pagos a cuenta. ¿Por qué? Porque los pagos a cuenta se calculan en función a la información del ejercicio anterior y del ejercicio precedente al anterior, ¿no? Si se modifica algo del ejercicio anterior, entonces esa modificación también va a tener consecuencias en los pagos a cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros modificamos algo en la determinación del impuesto a la renta del 2022, esa modificación del mayor impuesto va a tener consecuencias modificándose el coeficiente para los pagos a cuenta del 2023, ¿no? Para marzo a diciembre, nuestro coeficiente que podríamos haber aplicado variaría, ¿no? Entonces, ahí también nos podrían generar determinadas contingencias tributarias, ¿no? Multas e intereses moratorios de corresponder, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos para que, digamos, se puedan apreciar mejor estas reglas que hemos comentado, ¿sí? Tenemos este primer caso, se nos presenta la siguiente estructura organizacional dentro de la empresa, ¿no? Existe un gerente general y debajo del gerente general tenemos al gerente de administración y finanzas, al GAF, y al gerente de operaciones, ¿no? En este caso, el gerente general es accionista, tiene el 40% de acciones y su remuneración anual es 300.000. Luego tenemos al GAF con una remuneración anual de 200.000 y al gerente de operaciones con una remuneración anual de 150.000. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿la remuneración que se le pague a este gerente general se encuentra sujeta a valor de mercado
Bueno, primero lo que tenemos que hacer es determinar si este gerente general es parte vinculada, ¿no? Al empleador, a la persona jurídica. En este caso vemos que sí es vinculado. ¿Por qué? Porque tiene más del 30% de acciones de la persona jurídica, ¿no? Del capital social. ¿Ok? Y si no hubiera tenido el 40% de acciones, si no hubiera tenido 10, por ejemplo, también podríamos concluir que igual sería parte vinculada, ¿no? Porque ocuparía el cargo de gerente general, tendría funciones generales de administración de la persona jurídica, ¿no? Entonces, ya no entraría por el primer supuesto de vinculación, sino entraría por el segundo supuesto de vinculación. Entonces, hay que ver bien bajo qué supuesto de vinculación este gerente general sería parte vinculada con la persona jurídica, ¿no? Okay. En este caso ya hemos determinado que sí es parte vinculada y por lo tanto le aplican las reglas de valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Lo que tendríamos que verificar ahora, cuál sería el límite para la deducción del impuesto a la renta del 2022, ¿no? Porque ya sabemos que si excede el límite, ese exceso no es deducible como gasto, es dividendo, ¿no? Y vamos a tener que efectuar la regularización ahora en diciembre. Ok, entonces acá tenemos las 5 reglas que se aplican, ¿no? Una en defecto de la otra, ¿no? Lo primero que tenemos que verificar es si existen trabajadores con funciones similares a la nuestra, ¿no? En este caso, no hay nadie que realice una función similar al gerente general. Entonces, no podemos aplicar la regla 1, nos vamos a la regla 2. ¿Tenemos a alguien que tenga una jerarquía equivalente al gerente general dentro de la empresa? No. No hay nadie que tenga un nivel jerárquico equivalente al gerente general dentro de este organigrama, ¿no? Nos vamos al la tercera regla, ¿no? Buscar al de jerarquía inferior, ¿no? En este caso, en este organigrama sí tenemos jerarquía inferior, ¿no? Tenemos al gerente de administración y finanzas y al gerente de operaciones. En este caso de acá, tenemos potencialmente estos dos trabajadores en nivel jerárquico inferior que podrían ser trabajador referente, ¿no? Pero la norma nos señala que en este caso de acá tenemos que escoger a cuál de estos trabajadores es el mejor remunerado, ¿no? Entonces, tenemos al GAF y tenemos al gerente de operaciones. ¿Quién es el que tiene mayor remuneración en este caso? En este caso es el GAF, ¿no? Su remuneración anual es de 200.000. Entonces, justamente acá vamos a ver la determinación, ¿no? La remuneración total del gerente general es 300.000. El límite, como estamos en la regla 3, es el doble del trabajador mejor remunerado en la jerarquía inmediata inferior, ¿no? En este caso, el doble del GAF. El GAF gana 200.000 anual, entonces el límite máximo sería el doble de esos 200.000, ¿no? 400.000. Acá vemos que no habría exceso porque estamos dentro del valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Este gerente general podría llegar a ganar hasta 400.000 y estaría dentro del valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Esos 400.000 en principio serían deducibles porque estarían dentro de este límite, ¿no? Ahora, recordemos, ¿no? Lo que es importante en este caso de acá es, primero, verificar si ese gerente general llega a calificar como parte vinculada del empleador, de la persona jurídica, ¿no? En nuestro caso, sí es vinculado porque tiene 40% de acciones, ¿no? Tiene más del 30% del capital social, ¿no? Si no hubiera tenido ese porcentaje, igual hubiera sido vinculado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el cargo de gerente general y se dedica a las funciones generales de administración dentro de la persona jurídica, ¿no? Entonces, por cualquiera de los dos supuestos, termina siendo vinculado con la persona jurídica, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si este GAF, digamos, hubiera sido el hermano del gerente general? Ya no lo podríamos haber considerado como trabajador referente, ¿no? Porque el trabajador referente no puede ser alguien que tenga parentesco con el accionista que estamos, digamos, comparando, ¿no? No puede tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, ¿no? Si en ese caso no podríamos utilizar el GAF, entonces utilizaríamos al gerente de operaciones, ¿no? Vamos a ver otro caso práctico acá. Acá el organigrama ya aumentó un poquito más, ¿no? Tenemos al gerente general,
al gerente de Administración y Finanzas, GAF, al gerente de Operaciones, y debajo de ellos tenemos, debajo del GAF, a un asistente, y debajo del gerente de Operaciones tenemos a 3 técnicos, ¿no? Técnico 1, técnico 2 y técnico 3, ¿no? En este caso de acá, el gerente general es accionista, tiene el 10% de las acciones, su remuneración anual es de 450.000, ingresó el 1 de enero del 2022, ¿no? Luego tenemos al GAF. El GAF tiene una remuneración anual de 350.000, ingresó el 4 de mayo del 2022. Luego tenemos al gerente de operaciones, que es el hermano del gerente general, con una remuneración anual de 200.000, ¿no? Luego, debajo de ellos tenemos a los técnicos con una remuneración de 90.000 y al asistente de GAF con una remuneración de 120.000. Entonces, primero, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿este gerente general llega a calificar como parte vinculada de la persona jurídica, del empleador, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, se trata del gerente general, ¿no? Este accionista tiene el cargo de gerente general. Por lo tanto, terminaría siendo vinculada con la persona jurídica, ¿no? Entonces, sí le aplican las reglas de valor de mercado de remuneraciones, ¿no? Tenemos que ver que su remuneración, estos 400.000 anual que se le pagan, estén dentro del valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si este monto excede el valor de mercado, el exceso va a ser considerado dividendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver las reglas aplicables, ¿no? Primero, ¿existen trabajadores dentro de esta empresa con funciones similares al del gerente general? No, no existe ninguno, ¿no? ¿Existen trabajadores con jerarquía equivalente a la del gerente general? No, no tenemos ninguno, ¿no? ¿Existen trabajadores con jerarquía inferior al gerente general? Sí, tenemos al GAF y tenemos al gerente de operaciones, ¿no? Entonces, primero tenemos que verificar si alguno de ellos puede llegar a ser trabajador referente, ¿no? ¿Okay? Primero comenzamos con el GAF. El GAF no es pariente, ¿okay? No es familiar hasta 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, ¿no? Sin embargo, encontramos un problema. El GAF ingresó el 4 de mayo del 2022. Por lo tanto, no tiene el mismo tiempo que el gerente general, ¿no? No podemos utilizarlo como trabajador referente porque no tiene el mismo tiempo que el gerente general, ¿no? El gerente general ha estado todo el 2022. Necesitamos otro trabajador que haya estado durante ese mismo periodo, durante todo el 2022, ¿no? El GAF no puede ser trabajador referente porque ha estado en un tiempo menor. Bueno, entonces nos queda el gerente de operaciones, ¿no? ¿Este gerente de operaciones podría ser considerado como trabajador referente? Bueno, la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque este gerente de operaciones es hermano del gerente general. Entonces, tampoco puede llegar a ser trabajador referente. Si, digamos, no hubiera sido hermano o familiar, y en caso este gerente de operaciones hubiera sido otro accionista, ese otro accionista sí podría haber sido trabajador referente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la norma solo te limita a que no sea familiar, ¿no? Hasta 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, ¿no? Entonces, no puede aplicar lo de jerarquía inferior, ¿no? ¿Podría aplicar jerarquía superior? No, porque no tenemos nadie que tenga un nivel jerárquico superior al gerente general, ¿no? Ahora, como no podemos aplicar la regla número 4, ya nos vamos a la regla 5, que es la por defecto, ¿no? En donde vamos a tener que comparar qué monto resulta mayor, 95 UITs o el monto pagado al trabajador mejor remunerado dentro de la empresa multiplicado por el 1.5, ¿no? ¿Ok? ¿Quiénes nos quedan? Nos quedan el asistente, el técnico 1, técnico 2 y técnico 3. Vamos a buscar dentro de ellos quién podría ser el trabajador referente, ¿no? El mejor remunerado entre ellos. En este caso, el mejor remunerado entre ellos sería el asistente del GAF, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es comparar, ¿no? ¿Qué monto termina resultando mayor? ¿95 UITs o
la remuneración anual de este asistente del GAF multiplicado por 1.5, ¿no? Y ese va a ser nuestro límite máximo, ¿no? Entonces, la remuneración del gerente general es 450.000. El límite, hemos dicho que bajo la regla 5 es el monto que resulte mayor de comparar 95 UITs o la remuneración del asistente multiplicado por el 1.5, ¿no? Vemos cuál de estos montos es el mayor y ese va a ser nuestro límite, ¿no? Las 95 UITs equivalen a 437.000 soles y la remuneración del asistente multiplicado por el 1.5 nos da 180.000, ¿no? Entonces, nuestro límite va a ser el monto mayor, ¿no? Sería 437.000. Ahora, noten que acá la remuneración que se le ha pagado a este gerente general ha excedido el límite máximo permitido como valor de mercado, ¿no? Ha excedido en un monto de 13.000, ¿no? Lo máximo que se podía considerar dentro del valor de mercado era 437.000 y se le terminó pagando un monto mayor, 450.000, ¿no? Acá hay un exceso de 13.000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que correspondería en este caso de acá? ¿No? Esos 13.000, la empresa ya no los va a poder considerar como gasto deducible. Para efectos del impuesto a la renta, esos 13.000 ya no son considerados como renta de quinta categoría, solo para efectos del impuesto a la renta. Para efectos del impuesto a la renta, esos 13.000 van a ser considerados como dividendos, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que efectuar la retención del 5% sobre estos 13.000, ¿no? Como si fuera por el impuesto a los dividendos, ¿no? Si no hacemos este ajuste ahora en diciembre, entonces ya tendríamos acá unas contingencias, ¿no? Las que comentamos, ¿no? Primero, si deducimos el total de los 450.000, hay un monto de 13.000 que no sería gasto deducible, ¿no? Si lo deducimos en su integridad, ya vamos a tener una primera contingencia, porque nos podría generar un impuesto a la renta omitido, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. También, si no efectuamos la retención sobre estos 13.000, también vamos a tener una contingencia, ¿no? Porque hay una multa por no efectuar la retención correspondiente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en estos casos de acá, ¿no? Y aprovechar que ahora en diciembre es donde vamos a tener que hacer esta regularización, ¿no? Verificar que las remuneraciones pagadas a los accionistas y a sus familiares se encuentren dentro del valor de mercado de las remuneraciones. Ahora, como recomendaciones para, digamos, hacer una correcta determinación del valor de mercado de las remuneraciones, es importante tener un manual de organización y funciones en el que se describan las funciones de cada cargo de manera precisa, ¿no? Porque en estos casos de acá necesitamos conocer quiénes laboran dentro de la empresa, qué funciones, cargos ocupan, cuál es el nivel jerárquico que tiene cada uno de esos trabajadores, ¿no? Para poder aplicar correctamente estas reglas, ¿no? Porque puede ser que alguno esté aplicando por defecto la regla 5 cuando correspondería aplicar la regla 1, 2, 3 o 4, ¿no? Noten que los montos son distintos, ¿no? Desde la regla 1 a la regla 4, ¿no? Vamos a tener que compararnos con otros trabajadores y vamos a estar sujetos básicamente a las remuneraciones que se les paguen a estos trabajadores, ¿no? En la regla 5, digamos, es un poco más amplia, ¿no? La regla 5 nos permite tener un monto que resulte mayor de 95 UITs o lo que se le pague al trabajador mejor remunerado multiplicado por 1.5, ¿no? Entonces, digamos, la determinación del valor de mercado varía bastante en función a qué regla aplicamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta justamente estas organizaciones, estas funciones que tienen cada uno de los trabajadores para efectos de tener una estructura bien, bien fundamentada, bien sistematizada, ¿no? Claro, ¿no? Justamente vamos a ver, ¿no? Tener un organigrama en el que se puedan observar todos los cargos y se distingan los niveles jerárquicos, ¿no? Deberá guardar coherencia con el manual de organizaciones y funciones, ¿no? Contar con documentación que acredite que los trabajadores laboran de forma efectiva para la empresa, para efectos de evitar reparos por falta de fehaciencia o realidad. Entonces, estos temas de acá son importantes tener en cuenta, ¿no? Para efectos de que no se cuestione nuestra determinación del valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, tener claramente establecido nuestro organigrama, los cargos y funciones de cada uno de estos trabajadores, ¿no? Silvia, eso sería
toda la parte de la exposición del valor de mercado de remuneraciones. Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, pero antes quisiéramos aprovechar para comentarles que hemos diseñado un servicio especial que está orientado a la determinación del valor del mercado de las remuneraciones pagadas a los accionistas y a sus familiares, con la finalidad de evitar las contingencias tributarias para la empresa que justamente Carlos ha señalado, ¿no? En pantalla pueden ustedes ver el detalle del contenido de nuestros servicios. Ahora sí, pasamos a la estación de preguntas. Hemos visto que han llegado unas 5 a 7 preguntas más o menos. Carlos, por favor, te pedimos que las absuelvas. Adelante. Sí, si tengo 30% del capital social, ¿me aplica el valor de mercado de las remuneraciones? Bueno, bajo el supuesto 1, la regla es que se tenga más del 30% del capital social. Ahora, este 30% del capital social no solamente puede ser, digamos, del accionista mismo, ¿no? Si el accionista tiene a su cónyuge también como accionista, entonces ahí vamos a tener que sumar los porcentajes, ¿no? Puede que yo tenga 20% y mi cónyuge tenga 15%, en conjunto ya superamos el 30%, ¿no? Y ya sería parte vinculada al empleador, a la persona jurídica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para verificar qué supuestos nos puede aplicar, ¿no? Pregunta 2. Buenos días, yo soy el accionista mayoritario, pero mi esposa es la que se encuentra en planilla. ¿A ella le corresponderá pagar el impuesto a los dividendos? Ok, es una buena pregunta, ¿no? Porque finalmente quien labora en la empresa no es el accionista, sino es su cónyuge, ¿no? Su esposa. Ella se encuentra, digamos, sujeta al valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? En caso su remuneración exceda el valor de mercado, ese exceso se va a considerar dividendo, pero no dividendo de la esposa, porque la esposa no es la accionista. Va a ser considerado dividendo del esposo, del accionista mayoritario, ¿no? En ese supuesto de ahí, va a ser el accionista mayoritario quien directamente va a tener que pagar el impuesto a la renta por los dividendos que ha obtenido, ¿no? Indirectamente a través de su esposa, ¿no? Bajo la remuneración. Pero a quien corresponde no va a ser a la esposa que está en planilla, sino va a ser al accionista, a ese accionista mayoritario, ¿cierto? ¿Qué sucede si el trabajador referente ya no trabaja en la empresa? Ok, es un buen punto, ¿no? Nosotros podemos haber partido de la información de que existe un trabajador referente, ¿no? Y sobre él es que hemos estado determinando que la remuneración pagada a un accionista no supera el valor del mercado, ¿no? Pero por ciertas razones ese trabajador referente ya no trabaja para nosotros, ¿no? Entonces, en ese supuesto, ya no podemos considerarlo a ese trabajador como trabajador referente. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los requisitos es que ese trabajador referente tenga el mismo tiempo que el accionista con el cual estamos comparando, ¿no? Si el accionista ha trabajado todo 2022, entonces el trabajador referente tiene que ser alguien que también haya trabajado todo el 2022. Si trabajó hasta octubre, noviembre, ya no lo podemos considerar, ¿no? Tiene que haber trabajado de enero a diciembre, igual que el accionista con quien estamos comparando. Buenos días, ¿un locador de servicios podría ser trabajador referente? Bueno, en general en el PLAME vamos a tener que declarar tanto a los que se encuentran en planilla como a los locadores de servicios, no a los que emitan recibos por honorarios, ¿no? Pero en este caso, la norma precisa que el trabajador referente es sobre rentas de quinta categoría, ¿no? No puede ser alguien que trabaje como locador de servicios porque ellos generan cuarta categoría. Si no ha aplicado el valor de mercado de las remuneraciones, ¿cuáles serían las consecuencias? Sí, ¿no? Entonces, si no se han aplicado estas reglas cuando corresponderían, por ejemplo, si en el 2020, 2021 no se han aplicado estas reglas, entonces ahí vamos a tener, digamos, ciertas contingencias tributarias, ¿no? Lo primero, de cara en la declaración anual, han deducido gastos que no correspondían, ¿no? Si hubo un exceso de valor de mercado, ese exceso no es gasto deducible, ¿no? Por lo tanto, si se ha deducido de manera indebida, entonces ahí va a haber un primer momento, ¿no? Al momento de que tengamos que reparar o la SUNAT llegue a reparar el gasto, entonces se va a generar un mayor pago de impuesto a la renta, ¿no? Vamos a generar un tributo omitido. Si es un tributo por pagar omitido, probablemente nos va a aplicar una multa, ¿no? Luego van a haber intereses moratorios.
no solo un tributo por pagar, va a haber una multa, intereses moratorios, ¿no? Y adicionalmente esa determinación, ese recálculo del impuesto a la renta va a generar contingencias para los pagos a cuenta de los ejercicios siguientes, ¿no? Eso es a nivel de la declaración anual. A nivel, digamos, del periodo de diciembre, vamos a tener una omisión. ¿Por qué? Porque no hemos efectuado la retención correspondiente, ¿no? Entonces, como hemos comentado, en diciembre se tiene que hacer esta regularización, ¿no? Tenemos que retenerle el impuesto a los dividendos en la medida que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si es el pago al accionista, entonces ahí sí tenemos que retener, ¿no? Y si no lo hemos hecho, ya se generaría una multa, ¿no? De 50% del tributo no retenido, ¿no? Buenos días. Si el hijo del accionista tiene la más alta remuneración después del accionista, esto genera contingencia de acuerdo a lo que nos indica que no debería ser pariente. Bueno, acá tenemos dos personas, ¿no? El hijo del accionista, que tiene la más alta remuneración, y tenemos al accionista, que es el segundo que tiene tiene la segunda más alta remuneración, ¿no? Entonces, partiendo del supuesto que el accionista es parte vinculada a la persona jurídica, acá vamos a tener que hacer dos determinaciones del valor de mercado de remuneraciones. Una sobre el hijo, para ver si su remuneración está dentro del límite o si se ha excedido, y otra del mismo accionista, para saber si su remuneración también está dentro del límite o se ha excedido, ¿no? No es que vamos a aplicar una sola regla para todos los familiares, para todos los accionistas. Va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Porque el hijo y el padre, cada uno realiza funciones diferentes, está a nivel jerárquico diferente, ¿no? Entonces, a cada uno le va a ser aplicable distintas reglas, ¿no? Uno puede estar en la regla 1, el otro puede estar en la regla 3 o en la regla 5, ¿no? Entonces, ahí tenemos que analizarlo bien, ¿no? Para efectos de verificar de que no se hayan generado contingencias. Y no solo contingencias para el 2022, porque si han estado en planilla en ejercicios anteriores, ya las contingencias se habrían generado, ¿no? Entonces, en estos casos de acá, lo que correspondería es verificar, ¿no? El tema de la regularización para efectos de poder acogerse a gradualidades, digamos, mayores, ¿no? A realizar la subsanación voluntaria para tener una mayor gradualidad, una mayor rebaja en la aplicación de las multas, ¿no? Debe entenderse por jerarquía inferior, ¿no? Normalmente vamos a entender por jerarquía inferior quienes se encuentran debajo de nosotros, ¿no? Quienes están, digamos, en funciones inferiores a nosotros, ¿no? Los que están supervisados por nosotros, ¿no? A quienes nosotros tenemos por debajo de nuestro cargo, ¿no? Ellos se entendería como jerarquía inferior. Pero ahí hay un punto importante. Hay que recordar que se trata de jerarquía inmediata inferior, ¿no? Entonces, alguien que esté debajo, inmediatamente debajo de nosotros, ¿no? Porque debajo pueden haber 3, 4 personas, ¿no? Pero tenemos que verificar quiénes se encuentran inmediatamente debajo, ¿no? Porque alguien que esté debajo puede tener, a su vez, otras personas debajo de ellas, ¿no? Entonces, a las cuales, digamos, controla o ordena, ¿no? Entonces, tenemos que verificar que se trate de inmediato inferior, ¿no? Del inmediato inferior. ¿Qué pasaría si solo los accionistas trabajan en la empresa? ¿Aplica el valor de mercado de las remuneraciones? Sí, igual aplica el valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? En ese supuesto, digamos, si se llega... Ahora, acá hay un punto importante, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si solo los accionistas trabajan en la empresa? Recordemos que el trabajador referente puede ser otro accionista. Lo que no puede ser el trabajador referente es pariente de ese accionista a quien estamos verificando si supera o no el valor de mercado de remuneraciones. Entonces, podemos tomar como trabajador referente a otro accionista, ahí no hay problema, ¿no? Al que no podemos tomar es a alguien que tenga la calidad de pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Entonces, acá hay que tener cuidado, ¿no? Si tenemos varios accionistas que terminan siendo partes vinculadas, vamos a tener que hacer esta determinación de valor de mercado por cada uno de estos accionistas, ¿no? Para verificar si se excede o no. Ahí también hay que verificar, ¿no? Si corresponde efectuar la retención por impuesto a los dividendos, ¿no? Reparar el gasto, el exceso que no es deducible, ¿no? ¿Qué pasa si los accionistas brindan servicios a la empresa por renta de cuarta? ¿Aplica esta regla? No, si los accionistas
brindan servicios como locadores, no aplicaría esta regla de acá, ¿no? Porque estamos hablando de remuneraciones, de rentas de quinta categoría. Creo que esa fue la última pregunta, Carlos. Agradecemos entonces a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Carlos García Donaire, a la audiencia que por su presencia el día de hoy con nosotros. En caso de algún comentario, de repente alguna duda adicional, pueden contactarnos al correo que está apareciendo en la presentación. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Si no nos vemos, ¿no? Deseamos, el grupo TITL les desea una muy feliz Navidad. Seguimos trabajando, apostando por nuestro país. Muchas gracias, buena salud para todos y seguimos adelante. Mira, un minuto, por favor. Sí, Carlos. Justo ahí estaba viendo y han hecho la precisión, ¿no? Nos Correcto. comenta que todos estos accionistas que están dentro de la misma empresa sí tienen parentesco, ¿no? Ok, entonces, digamos, no habría en sí un trabajador referente, pero sí van a poder aplicar la regla 5, ¿no? Que no superen las 95 UIT, ¿no? Entonces, igual están sujetos al valor de mercado de las remuneraciones. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.